Cuando a mí me dijeron que tenía que platicar con ustedes, vino a mi mente cuando Jesús le hablaba a sus discípulos. Y no lo hacía en una comodidad como la que nosotros estamos hoy. Lo hacía con muchas incomodidades. Él no tenía un atril, no lo necesitaba, ¿verdad? Como yo. Él no tenía un atril donde poner la Biblia, porque él en sí era la Biblia, era la palabra en sí. Por eso se dice el verbo, ¿no? Porque era la palabra del Señor realmente. Entonces, él no lo necesitaba, nosotros lo necesitamos. Él les decía que se recostaran sobre la grama y ahí les hablaba. Y es impresionante los lugares donde Jesucristo habló. Por ejemplo, se dice donde dictó las bienaventuranzas, allá en Israel. Es un monte muy hermoso y tiene algunas partes pero es interesante y muy bonito el lugar. Sobre todo se dice que allí Jesús habló a sus discípulos y había una cosa especial. Y Jesús no usaba micrófono, hermanos, no usaba parlante. ¿Y cómo se hacía escuchar? Y eso es cuando estaba en la grama. Pero varias veces dice que él se sentó a la orilla de un barco y desde ahí les hablaba. ¿Cómo era capaz el Señor de que le hablara, de que lo escucharan así, hermanos? No estamos hablando de un ser extraordinario, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, pero hombre al 100%. Entonces, ¿qué usaba y qué hacía para ser escuchado de verdad? Y no cabe duda, por supuesto, que lo que Jesús tenía yo no lo tengo, ¿verdad? Definitivamente Jesús pudo ayunar 40 días y 40 noches. Yo, si ayuno un día, todavía al día siguiente amanezco enfermo, ¿no?, por haber ayunado. Entonces Jesús no tenía eso. Jesús tenía algunas cosas extraordinarias, a pesar de ser un hombre, ¿verdad? Y solo el único que le pudo imitar fue Moisés, ¿verdad? Que él también fue capaz de ayunar 40 días y 40 noches. Por 2 veces lo hizo Moisés. Así que sí hay hombres extraordinarios, ¿verdad? Al menos en la Biblia, ¿verdad?, los podemos encontrar. Pero en esta mañana yo quiero hablarles de algo que el Señor dejó acá en su palabra y que yo quiero usarlo para platicar un rato con ustedes. Y está escrito en Mateo capítulo 9, ustedes lo saben hasta de memoria. Pero me va a servir para que platiquemos un momento. Dice Mateo capítulo 9 y los versículos 37 y 38. Después de que a Jesús lo están criticando los escribas y los fariseos porque acaba de sanar a un sordomudo, a un mudo, los fariseos decían que Jesucristo a través del demonio es que hacía las cosas. Pero ahora vamos al versículo 35. Entonces dice el versículo 35 de Mateo 9 así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es impresionante realmente lo que Jesús quiso hacer entender a sus discípulos.
Y Jesús no está hablando acá de la siembra normal, hermanos. En ningún momento en el contexto no podemos encontrar que está hablando de que la siega, de que ya hay que ir a cosechar. No, Él está hablando de algo mucho más importante. El versículo 36 nos da la clave, ¿verdad? Y nos da la clave por lo siguiente que Él está diciendo ahí. El versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces, dice el 37, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que no está hablando de ir a cosechar, de ir a arrancar, de ir a cultivar, no. Está hablando de la preocupación que Él tiene de las multitudes. Dice el versículo 36 que habían multitudes ahí. Vio las multitudes que estaban dispersas. Y Él, por supuesto, tuvo compasión de ellas. Y la compasión que hace mover al Señor esto, es que dice, de veras que hay mucha necesidad. La mies es muy grande. La necesidad es grande de hablarle a las multitudes, de rescatar multitudes, es de lo que Jesús está hablando. Y les está diciendo entonces, la mies es mucha, el trabajo es demasiado el que hay que hacer. Y para ese trabajo los obreros resultan siendo muy pocos los que hay. ¿Cuántos habían con él? Pues habían solo 12. Pero él, al ver la multitud, dijo, con 12 no vamos a hacer el trabajo. Se necesitan mucho más obreros para eso. Ahora yo me pongo a pensar en este gran país. Yo no sé cuántos de ustedes conocen varios estados, pero los estados son enormes en este país. Cada estado es mucho más grande que Guatemala, ¿verdad? Completo. Son estados enormes. Si habláramos de Nueva York, es un estado enorme. New Jersey, no se diga, es otro estado tremendamente grande. ¿Cuánta gente habrá allí, hermanos? En cada uno de... Solo estoy mencionando 2 estados, apenas de Estados Unidos. ¿Para qué se vinieron ustedes aquí, hermanos? Perdonen la pregunta. ¿Para qué los traería? Les daría la oportunidad, el privilegio, el Señor de estar aquí. ¿Para qué? ¿Para venir a hacer dólares nada más? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Será que solo para venir a hacer dólares? ¿O porque el Señor está preocupado de algo más que ustedes hagan dólares? Él está preocupado más de la multitud que todavía, hermanos, está sin creer, sin oír del Señor Jesucristo. ¿Cuántos obreros sabemos aquí para hacer el trabajo en 2 estados apenas? Pues veo que son pocos, ¿verdad? Son pocos los obreros. La palabra se sigue cumpliendo a cabalidad. Y el Señor sigue con preocupación, hermanos. Sigue preocupado el Señor de esa situación en la que estamos. Volvamos a leer el versículo 36, por favor, y perdonen que insisto en esto. Y al ver las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿tenemos compasión de las personas que no han oído de Cristo Jesús? ¿Nos compadecemos de ellas? ¿O nos importa poco que no oigan del Señor, hermanos?
No sé cuántos tengamos el deseo realmente de tener la oportunidad de hablarle a muchas personas del Señor. Pero siempre nos quedamos callados. Y por eso el Señor sigue diciendo, la mies está allí. Y hay que trabajar por esa mies. Aunque seamos pocos. Pero si somos pocos y no lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué situación? Ahora yo me pongo a pensar ahorita un momento en el Señor Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Y nos ve a nosotros pasivos. Y la multitud perdiéndose. Y nosotros cómodamente sentados en una congregación. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito realmente. Y qué sabroso. Llegar y acomodarse mayormente en los sillones que tienen por ahí en Edison. Y, qué rico. Yo hasta sueño me da solo de sentarme ahí. Digo, si hay que trabajar, no hombre, olvídense un rato del trabajo y durmamos un rato más. Como las vírgenes, ¿verdad? La parábola de las vírgenes dice el Señor que todas, no dice de unas, todas cabecearon y se durmieron, se confiaron. La única diferencia que había entre las dos era de que unas sí tenían aceite en su lámpara y las otras no. Esa era la única diferencia. Pero todas cabecearon y se durmieron, dice el texto. Se durmieron. Hasta oír la voz que dijo, ya viene. Hermanos, ¿cuánto tardará el Señor todavía para venir? ¿Cuánto le faltará al Señor para venir, hermanos? ¿Se han puesto ustedes a pensar? Y yo quiero compartirles algo que sí en algunos momentos de mi vida me da preocupación. Pues por la edad que ya tengo, ¿verdad? Yo quisiera regresar el tiempo y volverme de 30 años. Ir a las montañas y predicar el Evangelio. Ir a todo lugar. Pero hay una situación. ¿Cuánto va a tardar el Señor en regresar? Nosotros oímos decir y hasta cantamos, Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. ¿Pero por qué no viene? Pues oiga usted por qué no viene. Mateo capítulo 24. Mateo 24. Y dice el versículo 11, 12 y 13, 14, de aquí mismo. Dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará o se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 es lo preocupante. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Y hasta entonces vendrá el fin. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Hasta que sea predicado este evangelio en el mundo entero por testimonio a los gentiles, hermanos. No nos preocupemos de los judíos. Dejemos a los judíos, ellos tendrán su oportunidad. La de nuestra sangre, los gentiles, ahora es su oportunidad. Si no la aprovechan hoy, se acabaron, hermanos, se perdieron. ¿Y por culpa de quién? Por culpa de los que nos llamamos obreros. ¿Verdad? Nos llamamos obreros. En cierta ocasión yo estaba encargado de obreros
de la zona 8, yo soy miembro de zona 8 en Guatemala, de la iglesia más grande de allá. Y era el encargado de los obreros, tienen bastantes obreros. El caso es que llegó uno de los obreros recién llegados al grupo, y yo era el encargado de extender credenciales. Llegó y me dijo: hermano, necesito una credencial. Y le digo: perdóname, ¿qué obra has hecho? Y se me queda viendo. Y le digo: es que te estoy preguntando qué obra has hecho, porque te voy a dar un carnet de obrero. Yo no creo que merezcas perdóname, pero no mereces el carnet de obrero si no has hecho obra. ¿O qué entendemos por obrero? Yo entiendo por obrero alguien que hace obra, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Posiblemente que esté equivocado, pero yo sé que si es obrero es porque obra. ¿En qué, verdad? ¿Cuál es el trabajo de cada uno de ustedes? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿O seguirá el Señor Jesús preocupado desde allá arriba y diciendo: oh, es cierto que Él nos dio una clave muy hermosa, y Él dijo: bueno, los obreros son pocos, oren, pídanle al dueño de la mies que envíe más obreros? Y los ha estado enviando, ¿verdad? Porque antes eran menos, ahora ya son más. Bendito y alabado sea Dios por ello. Pero tenemos que seguir orando para que siga enviando obreros. Y esos son los que están sentados ahorita, que no se han bautizado, ¿verdad? ¿Verdad? No quieren oír que ya se tienen que bautizar. Que no dejen pasar más tiempo. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros están escasos todavía. Así que, hermanos míos que no se han bautizado, ya es tiempo. Y si quieren, hoy mismo los bautizamos de una vez allí. ¿Por qué? Porque es que es urgente, hermanos. O a ustedes no les urge que Jesús venga ya, hermanos. Yo sí, hay un canto ahí que dice: oh, si fuera hoy, ¿verdad? Qué lindo sería que hoy viniera el Señor y se encontrara así a nosotros, hermanos. Qué belleza habremos encontrado ocupados realmente en lo que Él necesita y desea vernos ocupados en eso. No vagando, perdidos, perdiendo el tiempo, quién sabe haciendo qué cosas. Que nos haya así unidos, hermanos. Qué hermoso sería. Ojalá fuera hoy de verdad. Pero no va a ser hoy, ¿por qué? Porque este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Pero dice que es por testimonio, ¿ves? Así dice el texto, no lo digo yo. Dice: por testimonio a los gentiles. Así que, ¿cuál es la mejor forma de evangelizar? Con su testimonio, mi hermano. Con mi testimonio voy a poder evangelizar a muchos. Si mi testimonio es correcto. Pero si yo vivo en una colonia y ni siquiera me conocen, y si me conocen por el malo de la colonia, entonces, ¿cuándo voy a hablar del Señor de verdad? ¿Cuándo?